Mi nombre es Bob Núñez. En este video voy a hacer el ejemplo del Boolean de Liouvent de destilación y control usando el simulador Aspen Plus. Este es el libro Liouvent. El ejemplo que vamos a desarrollar está en la página 55. Ya. Vamos a agrandar un poco más. ¿Qué pasa? ¿Por qué algo así? Bueno, vamos a desarrollar este ejemplo. Mm. Vamos a desarrollar este ejemplo en la página 55. Vamos a hacer una destilación de propano isobutano con una columna de tipo RADFAC. Posteriormente vamos a hacer una simulación dinámica, pero vamos a empezar con la parte de la simulación en estado estacionario, ¿no? Esto es lo que vamos a empezar a hacer. Creamos una simulación nueva, una simulación en blanco, y empezamos a coger los componentes para este proceso. Entonces vamos a simulación, luego vamos a Files, New, simulación en blanco. Esto no interesa, vamos a hacer una nueva simulación y vamos a escoger el reactor tipo RADFAC. Antes de continuar con este ejemplo, vamos a hacer un pequeño comentario sobre la columna de destilación tipo RADFAC, o sobre la columna, ¿no? Un breve ejemplo. Entonces vamos a esta parte que es de simulación. Vamos a la parte que dice simulación. Elegimos la columna RADFAC, la columna de destilación RADFAC, basado en las ecuaciones Mesh. Vamos a hacer una breve descripción. Vamos a material, ya, y vamos a describir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una columna de destilación? El objetivo es separar una mezcla líquida de dos sustancias con distintos grados de volatilidad. Obteniendo como producto dos flujos, a lo que se llama destilados y sedimentos. Para comprender, la concentración de una mezcla es la fracción molar o másica del componente más volátil, o sea, en qué porcentaje está presente el elemento más volátil. El destilado es una mezcla que tiene una concentración muy alta, cercana a 1, porque es el elemento más volátil. El sedimento tiene una concentración cercana a 0, y es casi el elemento menos volátil. Bueno, para este ejemplo vamos a hacer una separación de propano con isobutano. La estrategia de separación consiste en hacer caer la mezcla líquida de plato en plato para que se evapore paulatinamente. Mientras el vapor sube, sale por la parte superior. Dado que la evaporación está entre el área de contacto del vapor y líquido, justamente con el número de platos se busca maximizar el número de evaporación. El funcionamiento es el siguiente: la mezcla se vierte a media columna y esta llena y rebalsa los platos hasta que alcanza el fondo, en donde se evalúa si la concentración es suficientemente baja. De no ser así, pasa al rehervidor y va a ser vaporizada forzosamente. El vapor es devuelto a la columna y comienza a ascender y provocando más evaporación a su paso, hasta que salga de la columna. Y acá se evalúa la concentración, donde si es suficientemente alta sale. En caso contrario es reinyectada a la columna en forma líquida con el nombre de reflujo, para volver a caer por ella
repitiéndose otra vez el ciclo. Cuando finalmente alcanza el vapor la concentración deseada, es retirada del ciclo como destilado y el líquido de la base tiene la concentración muy baja, es retirada como sedimento. Bueno, empecemos con la simulación, ¿no? Nos dice que elijamos el reactor tipo RADFAC, ya hemos elegido. Ahora, posteriormente vamos a elegir las válvulas y las bombas. Para este proceso necesitamos tres válvulas y dos bombas, ¿no? Entonces pasamos a hacer esa parte donde vamos a conectar o vamos a seleccionar en la opción que se apresure. Vamos a válvulas, las de tipo 2, elegimos tres válvulas y elegimos dos bombas. Una vez elegido las válvulas y bombas, vamos a material, hacemos clic en material y automáticamente nos aparecerán las flechas rojas y azules. Las flechas rojas son imprescindibles que sean conectadas para que nuestro proceso pueda converger. Entonces vamos a pasar a seleccionar, vamos a pasar a colocar las entradas. Esta es la entrada única de alimentación, por donde va a entrar propano mezclado con isobutano. Esto va a entrar a nuestra columna, y la columna, por la parte de los fondos, va a salir el sedimento que se conecta a la bomba, luego a una válvula y luego a la salida de los fondos. Posteriormente, acá en los sedimentos vamos a elegir la parte que es líquida. Va a salir a la bomba, va a pasar a la válvula y va a pasar a la salida, ¿no? Como ustedes observan, hemos elegido la flecha que está debajo del condensador, ya que esta salida es líquida y el condensador es de tipo total, ¿no? Ahora vamos a pasar a condensado totalmente, por eso sale por esta etapa. Vamos a pasar ahora a introducir los nombres. Hacemos doble clic, acá le vamos a poner válvula 1, enter, lo vamos a centrar. Le vamos a poner doble clic, columna, bueno, sí, columna, la vamos a poner por acá. Esta es la bomba de destilados, B sub des, y esta es la bomba de fondos. Esta es la válvula de destilados y esta es la válvula de fondos. Esta es la corriente de salida, producto de destilado, y este es el producto de fondos. Bueno, ya esta es la corriente de alimentación principal y ya está introducido estas partes. Vamos a setup, vamos a colocar el nombre, que el nombre es destilación propano isobutano. El sistema de unidades a utilizar el sistema internacional. Le damos run y nos pide especificar los componentes, ¿no? Los componentes para este ejemplo son propano y isobutano, como ya señala, ¿no? Esto simplemente hemos hecho esta etapa de conexión, selección de los componentes y la conexión, el renombramiento de los bloques. Ahora vamos a pasar a la etapa de componentes, especificar los componentes que van a intervenir en este proceso, ¿no? En este proceso intervienen el propano y el isobutano, que van a entrar a la columna y van a ser separados, ¿no?, mediante destilación. Para esto tenemos que definirlos. Vamos a introducir propano isobutano. Entonces acá ponemos en component name, colocamos propane, los nombres siempre en inglés.
y acá vamos a poner isobutane. No hay isobutane, entonces vamos a buscar isobutan, algo parecido. Está buscando en su banco de... Acá está isobutane. Le damos doble clic y ya está seleccionado. Vamos a cerrar esto. Acá vamos a poner propano C3 y acá vamos a poner isobutano y guión C3. O vamos a poner un nombre más. Vamos a poner otro nombre acá. Vamos a poner isobutan. Renombramos y acá le vamos a poner propano. Para no complicarnos el método. Ahora el método. Le damos next. Y vamos a elegir el método. El método para hidrocarburos es el método Chaucider. El método para la mayoría de los sistemas de hidrocarburos son bien usados el método de Chaucider, por lo que vamos a seleccionar ese paquete. Entonces vamos a simulación, vamos a métodos names, Chaucider selecciona automáticamente y ya está la primera parte de nuestra simulación. Mientras va cargando, sigamos leyendo. Dice que ahora, para empezar a especificar los componentes químicos, vayamos a la barra de herramientas y vamos a especificar los componentes, ¿no? Ya. Una vez que ya ha corrido la simulación, vamos a simulación y vamos a especificar las corrientes de entrada, ¿no? Las corrientes de entrada. Para este sistema. Vamos a ver qué más dice. Ya hemos elegido el sistema internacional. Esto ya está. Este es para la salida. Después lo vamos a hacer esa parte. Acá, ¿no? Vamos a introducir las corrientes de propano y de isobutano. Vamos a especificar el método que vamos a utilizar, el método de Chaucider. Ahora vamos a especificar las corrientes, las propiedades de las corrientes, ¿no? Y ya. Ya. Los flujos de entrada en el proceso hay que especificarlos. Solo hay un flujo de entrada, ¿no? Como se observó en la simulación. Vamos al flowsheet principal. Solo tenemos un flujo de entrada único, por lo que va a ingresar 1 kilomol por segundo a temperatura de 322 Kelvin. Y ahora no sabemos a qué presión está. Bueno, nos dice que está a 322 Kelvin. La composición es 0.4 mol de propano y 0.6 de isobutano. Esto la seleccionamos en la fracción molar. Y vamos a especificar ahora la presión, ¿no? Dice... ya. El agua de refrigeración típicamente está disponible a 305 Kelvin. Una diferencia de temperatura razonable para la transferencia de calor en el condensador es 20 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura del tambor de reflujo será 325 Kelvin. O sea, necesitamos 325 Kelvin el tambor de reflujo para tener una transferencia de calor de 20 Kelvin, ¿no? Entonces, vamos a pasar a realizar esto. Para tener la presión de vapor de propano a 325 Kelvin es 14 atmósferas. Por lo tanto, la columna tendrá una presión en la bandeja de alimentación un poco más alto que 14, ¿no? No sabemos exactamente cuánto es ahora, pero vamos a hacerlo más adelante.
Además tenemos que permitir cierta cantidad de presión en las válvulas de control de la corriente de alimentación. El tema de la selección de las caídas de presión de las válvulas de control se discute más adelante. Entonces seleccionamos 322 Kelvin. Y vamos a suponer que tenemos una caída de presión de 5 atmósferas en la columna, para lo que vamos a colocar una presión de 20 atmósferas en la columna, ¿no? Perdón, en la entrada de alimentación. Entonces vamos a seleccionar acá Streams, alimentación, que es esta parte de alimentación. La temperatura a la que trabaja es 322 Kelvin, 20 atmósferas. Entra 1 kilomol por segundo. En fracción molar de entra 0.4 de propano y 0.6 de isobutano. Como ustedes observan acá el nombre está mal, vamos a corregirlo. Vamos a properties, perdón, vamos a componentes, propano, y renombramos. Y regresamos a la simulación. Ya está. Regresamos a la simulación, ya se corrige el nombre, ¿no? Y ahora le damos en Next. Y nos dice que vayamos, una vez configurado esto, vamos a especificar los componentes, ¿no? Los parámetros de los componentes. Por ejemplo, la columna 1 dice que necesitamos introducir el número de platos. La columna 1, el número de platos, la forma rigurosa para seleccionar el número de etapas y realizar una optimización económica. Eso se va a desarrollar más a detalle en el capítulo 4 de este libro. Por el momento vamos a seleccionar un número de columnas de 32 etapas. Vamos a seleccionar 32 etapas o 32 platos, como nos pide acá. Estamos en bloque, vamos a columna, específicamente el columna. El número de stage es 32. El condensador para este ejemplo es de tipo total. Seleccionamos total, de tipo total. Y el rehervidor, el reboiler, no importa lo que se coloque acá. Dice, tanto la caldera y los rehervidores de termosifón son rehervidores parciales. El vapor del evaporador está en equilibrio con el producto de los fondos. Porque no importa lo seleccionado. Ahora vamos a la convergencia. Dice que el método estándar funcional, el método que hemos elegido es óptimo para hidrocarburos. Está bien. Ahora las operaciones, la especificación de operación. La columna de destilación tiene 2 grados de libertad. Este tipo de columnas tiene 2 grados de libertad. Una vez que se han fijado la alimentación, presión, número de bandejas y bandeja de alimentación, o sea, y ubicado la bandeja de alimentación, ¿no? En qué plato está. Hay varias formas alternativas para seleccionar estos 2 grados de libertad, pero para nuestro caso vamos a elegir 2 grados de libertad. Una vez que se haya obtenido de la simulación que haya convergido, cambiaremos la variable especificada para que cumpla las especificaciones del producto que queremos. Por ahora fijamos un caudal de destilado de 0.4 kilomol por segundo. Este es el mismo caudal molar que de propano en la alimentación, ¿no? Como ustedes se acuerdan, hemos introducido 0.4 kilomol por segundo de propano en la alimentación. Esta es la misma cantidad, ¿no? Vamos a fijar esta misma cantidad de caudal de destilado. Y ahora la relación de reflujo, los grados de libertad va a ser 2, ya que el propano y el butano no es muy difícil de separar, tampoco es muy fácil, ¿no? Entonces dice, vamos a introducir estos datos. Entonces vamos acá
destilado 0.4 kilomol y el número de los grados de libertad es 2. Strings, el plato de alimentación es el número 16. El plato de alimentación es el stage 16. Entonces vamos a seleccionar el plato de alimentación stage 16. La presión que tiene este plato es superior a la de la columna, ¿no? Entonces la presión es de 14 atmósferas. Fijamos una presión de tambor de reflujo de 14 atmósferas y una caída de presión entre bandeja de 0.0068 atmósferas por bandeja. Entonces vamos a seleccionar eso. La presión en el tambor de reflujo es de 14 atmósferas. Seleccionamos atmósferas. Oh, perdón, 14 atmósferas. Esto es opcional. Esta es la presión entre plato y plato, 0.0068 atmósferas. Todos los elementos ya están en azul. Eso quiere decir que ya hemos culminado con los datos introducidos en las columnas, ¿no? Ahora vamos a especificar los valores de las válvulas y las bombas. Entonces primero vamos a ir a la válvula de alimentación o a las bombas. Pasemos a las bombas. Estamos acá en la columna. Ahora va a haber un incremento en las bombas de 6 atmósferas. Dice que hay un incremento de presión de 6 atmósferas entre el succionado, entre la aspiración, perdón, y la descarga, ¿no? Entonces vamos a bomba destilado y vamos a poner un incremento de presión de 6 atmósferas. Y la bomba de fondos también tiene un incremento de presión de 6 atmósferas. Ya está. Como observan, dice que para la bomba 11 y para la bomba 12 se maneja la misma manera, ¿no? La presión en la salida de la válvula de alimentación debe ser igual a la presión sobre la bandeja de alimentación, pero no sabemos cuánto es la presión en la bandeja de alimentación, pero vamos a suponer que es un poco mayor que la presión en el tambor de reflujo. Acá es 14 atmósferas, acá va a ser un poco mayor. Vamos a suponer que es 14.2 atmósferas según recomienda el libro. Dice, al hacer clic en configuración del bloque 1 se abre la ventana que se muestra en la figura 3.31, o sea esta. Y al hacer clic en configuración, ya la presión de salida es fijada a 14.2, presión de salida. Y vamos a seleccionar eso. Vamos a válvula de alimentación. Válvula 1, la presión de salida es de 14.2 atmósferas. Y esto acá solo entra líquido, ¿verdad? Entra líquido de propano y líquido de isobutano junto, ¿no? Ya está ya la válvula 1. Ahora ten en cuenta que las opciones son válidos solo para líquido. Bueno, esto no es importante en la simulación en estado estacionario, pero sí es importante en la simulación en estado dinámico. Las otras dos válvulas, o sea la válvula de destilado y la válvula de fondos, tienen una caída de presión de 3 atmósferas. Como se observa en la figura 3.32.
y trabaja en solo líquido, ¿no? Líquido only. Entonces 3.32 vamos a observar que nos dice que tiene una caída de presión de 3 atmósferas y vamos a seleccionar eso. Vamos a válvula de destilado, tiene una caída de presión de 3 atmósferas, solo líquido, y la válvula de fondos también, no tiene una caída de presión de 3 atmósferas, solo líquido. Y ya. Una vez que ya está seleccionado todo, vamos a simular, vamos room, ok, y esperamos los resultados para esta simulación. Como se observa, no tenemos ningún warning, ningún error. La simulación ha sido completada exitosamente. Entonces vamos a resultados, vamos resultados, streams, o sea corrientes, y vamos a pasar acá. La alimentación es la entrada y nuestro producto de destilación y nuestro producto de fondos es lo que nos interesa. Esto lo podemos borrar, le damos clear. Igualmente acá, bueno, se ha creado varias corrientes. Ya. Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Alimentación, propano 0.4 kilomol por segundo y 0.6 kilomol por segundo de isobutano, que entran juntos en la alimentación, y estos se separan, ¿no?, en la corriente de destilados y la corriente de fondos. Obtenemos 0.59 allá, pero acá necesitamos en fracción molar. Esto es un dato no tan vamos a seleccionar fracción molar. Vamos a setup, acá donde dice report option, y acá donde dice streams, acá fracción molar. Seleccionamos este ítem y ya está. Lo corremos otra vez. Esperamos, si ha sido completado exitosamente. Vamos ahora a resultados, streams, y ahora sí, ¿no? Fracción molar. Tenemos ya. Tenemos 0.4 de propano y 0.6 de isobutano. Tenemos 0.99 de propano en los destilados y 0.99 de isobutano en los fondos. Acá hemos hecho una verificación de los datos y vamos a comparar, ¿no?, los resultados. Dice que tenemos 0.119 de isobutano en la corriente de destilados, o sea casi 12% de isobutano en la corriente de destilados, y tenemos 7.9, o sea casi 8% de propano en la corriente de los fondos. A ver, efectivamente acá nos sale igual, 11.9 de isobutano en los destilados y 7.9 en la corriente de los fondos de propano, ¿no? Pero el ejemplo nos dice que debemos disminuir la cantidad de propano y de isobutano. Como se acuerdan, hemos elegido grado de libertad o radio reflujo de 2, ¿no? Pero si aumentamos a 3 el radio reflujo, vamos a obtener un valor más deseado, ¿no?, que es 2% de isobutano y 1% de propano. Entonces vamos a la columna, acá está columna, bloque, columna, perdón. Ya. Entonces ahora vamos a elegir acá, vamos a colocar 3, le damos OK, vamos a verificar la presión, está bien. Entonces le damos ahora Next y vamos a tener un resultado diferente. Ahora tenemos, ¿no?, tenemos 2.2% de isobutano y 1.49% de propano, pero no es la cantidad que deseamos. Nosotros deseamos 2% de isobutano y 1% de propano. ¿Cómo se hace esto? Para realizar esto, Aspen Plus ya automáticamente tiene acá en el flowsheet, acá automáticamente va a medir la concentración
en el condensador hasta que llegue a 2% de isobutano y recién va a pasar a la salida. Igualmente acá va a desarrollar un algoritmo que para que obtenga 1% de propano en la salida, ¿no?, de los fondos. ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a seguir lo que dice el libro. Dice que 3.36. Ahí está. Vamos a la opción de spec, después vamos body, después vamos a función y vamos a especificar alguna variable que queremos controlar. En este ejemplo va a ser 2% de isobutano en la corriente de destilados. Acá tenemos 2% de isobutano en la corriente de destilados y 1% de propano en la corriente de fondos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a Desync Spec, eso se encuentra acá en bloque. ¿Dónde? Convergencia. Vamos a minimizar especificaciones. Setup. Setup, abrimos setup. Acá donde dice especificaciones. Vamos a columna, acá donde dice especificaciones. Abrimos y vamos a Desync especificaciones, le damos new y vamos a elegir, ¿no?, es molar puro y queremos que solo haya 0.02 de qué componente, de isobutano. ¿En qué corriente? En la corriente. ¿En qué corriente está? Está en la corriente 5, si no me equivoco. A ver. No, la corriente 6, perdón. En la corriente 6 queremos que haya 0. O sea, 2% de isobutano. Ahora, una vez ya está todo en azul, ya está todo correcto, vamos a Body y vamos a seleccionar, ¿no?, el tipo Select Rates, como dice acá. Seleccionamos, lo que hemos hecho es esto, especificaciones, molar puro, y vamos a seleccionar el rango, ¿no? Y ya. El rango en el que opera es de 0.2 a 0.6, 3.40 C, 3.40 C, ¿no? Distillate rates es el rango que se introduce de 0.2 a 0.6, ya que anteriormente habíamos puesto una relación de reflujo de 0.4 kmol por segundo. Eso lo pusimos porque entra 0.4 kmol por segundo de propano, ¿no? Ahora vamos a elegir que el rango ya no esté en 0.4, sino que vaya de 0.2 kmol por segundo a 0.4 kmol por segundo. Ya está esta parte. Ahora vamos a darle Next. Vamos a darle OK. Y vamos a resultados del bloque. Estamos en strings. Vamos a strings. Streams. Acá observamos que ahora tenemos 2% de isobutano, pero ha subido, ¿no?, el propano a 1.7
el propano en la corriente de fondos y queremos que sea solamente 1%. Entonces otra vez vamos a especificar eso en la columna. Vamos a columna, especificación, designamos otra nueva variable a controlar en los fondos. Ahora vamos a controlar de tipo mol puro, que queremos que entre 0.1% de propano. Seleccionamos el componente que queremos que esté en 1% y en qué corriente está, en la corriente 3, ¿no? La corriente 3 ya está. Ahora vamos a la variable a los grados de libertad, ¿no? Como se acuerdan, el radio de reflujo era de 3, pero ahora vamos a hacer que varíe de 1 a 5, como nos indica el libro. Hemos seleccionado tipo molar puro, 1% de propano en la corriente de fondos. Y nada, pues vamos a obtener el resultado. Esta es una parte más adelantada, entonces más atrás está la especificación. Ya, acá está. El rango que opera es de 1 a 5, ¿no? Con esos grados de libertad, ese radio reflujo. ¿Se acuerdan que anteriormente colocamos 3 y nos dio 1.5? La forma de hacerlo directamente es colocando rangos, ¿no?, en los que puede estar para que nos dé la salida que nosotros deseemos. Entonces ya está esto, le damos room, le damos OK y vamos a streams. Y efectivamente acá tenemos que 1.99 de isobutano y tenemos 1% de propano. Tenemos el 2% prácticamente de isobutano en la corriente de destilados, como nos pedía el ejemplo, y tenemos 1% de propano en la corriente de fondos. Es de esta manera como se introduce en Aspen estos valores a controlar, ¿no? Y con esto ya se va a comparar con el balance de masas hecho a mano, ¿no? Acá tenemos el flujo que entra o que sale, perdón, el destilado es 0.4 de destilado y acá en los fondos tenemos 0.59. La suma de estos dos nos da, ¿no?, 1 kilomol por segundo que entra a la alimentación. La temperatura está a 317.75, perdón. Esta es la temperatura acá, pero se acuerdan que tenía que ser 325. Nos decía que tenía que ser 325 para que opere a un rango de presión de 14 atmósferas. Entonces eso falta arreglar. Eso también se observa acá, ¿no? Dice que ¿dónde está esa parte? Acá tenemos, ¿no?, 0.019, o sea 2% de isobutano con la tolerancia, y 0.39 kilomol por segundo en la corriente de destilados, el total, ¿no?, que es semejante a lo que hemos hallado. Nosotros nos sale 0.4 y en la corriente de isopropano nos sale 0.1 de propano, una relación de reflujo. Y ahora tenemos la fracción en el destilado de isobutano 0.02 y de propano 0.01, ¿no? Estos son los resultados, que nos sale igual, ¿no? Ahora dice que la corriente en los resultados que tenemos en el destilado 0.40 kilomol por segundo y tenemos un radio de reflujo de 3.095, eso no lo hemos visto.
Está streams, radio reflujo, no sé si sale acá. 5744 megawatts. Densidad, entropía, entalpía. Entonces, si no se encuentra en esta parte, vamos a bloques. Acá la columna, estamos en la columna, vamos a sumario, ¿no? Acá nos indica, ya que este valor es específicamente de la columna. Como observan, es usado el método Chau-Seidel. Tenemos 32 platos, el candocetito total. El número de fases es 2. Vapor y líquido. Ay, ya. El radio el radio reflujo especificado es 3, ¿no? Pero esto ha variado. El radio el radio reflujo calculado es 3.3 en comparación con este es 3.095, ¿no? Es un poco más. La temperatura en el condensador es 317, como ya observamos. Esto debe ser 325. Y esta parte de acá de la potencia sería 22.22 por 10 a la 7 watts. La temperatura en el hervidor 357 y la potencia en el hervidor es de 25, bueno, de 2.5 por 10 a la 7, ¿no? Esto tenemos que acordarnos. 22.29 megawatts. A nosotros nos salía 22.3 megawatts, ¿no? 22.29 no sale igual, 22.29 megawatts a 317, 14 atmósferas. Pero debe ser 325 Kelvin. Para que sea 325 Kelvin podemos aumentar la presión, como indica el libro. Al aumentar la presión a 16.8 atmósferas, si aumentamos la presión a 16.8 atmósferas, vamos a obtener una temperatura de 325 Kelvin. Ya, entonces vamos a pasar a aumentar la presión. Si aumentamos la presión acá en la columna, presión a 16.8 atmósferas, como se observa en el flow sheet, esto va a tener mayor presión que la válvula, o sea, la válvula también tenemos que cambiarle de presión, si no, no va a converger. 17 atmósferas, hay que ser un poco superior y le vamos a dar room. Ok, y vamos a ver los resultados. Temperatura 325 en la columna de destilados, o mejor observemos acá en sumario en la columna. Este es el sumario de la columna. Tenemos no, este es de la válvula, perdón. La columna, sumario, acá está. Acá está los datos de la columna. Obtenemos una temperatura en el condensador de 325.06, pero hemos obtenido que ha aumentado la potencia para hacer esto, ¿no? 22.9 megawatts.
Como se observa acá, ha aumentado de 3 puntos y también ha aumentado el radio de reflujo. También podemos observar que el radio de reflujo ha aumentado, acá está, a 3.51. Sí, 3.51. La temperatura del tambor de reflujo ahora es 325. Esta nueva presión de los cambios de relación de reflujo aumenta también, ¿no? Nos ha aumentado la relación de radio reflujo de 3.09 a 3.51. Bueno, 3.3 era, ¿no? Esto muestra el efecto adverso de la presión sobre la volatilidad adversa que se produce en la mayoría de los sistemas de hidrocarburos. La mayoría debe ser de operación a la menor cantidad de presión posible para ahorrar energía. Para conocer las condiciones en base de la columna se utiliza el menú desplegable que se encuentra junto a la ventana de resumen. Reboiler. Y acá obtenemos, ¿no?, que ha aumentado a 27.49 megawatts. En nuestro ejemplo, para nuestra simulación ha aumentado más, ¿no? En el reboiler ha aumentado a reboiler, acá está, 27.38 megawatts. La temperatura base 366 Kelvin. De vapor utilizada en el calderín, una diferencia de temperatura razonable de menos 40, ya que acá es 367 a 325, hay una diferencia de 40 Kelvin, ¿no? 40 Kelvin. Ya. Las condiciones de corriente de presión de la columna 16.8 se muestran en la figura 3.48. 3.46, 47, 48. Ajá. Están resultados. Ya. La temperatura de la columna y los perfiles de composición se pueden obtener mediante la selección de perfiles en el bloque. Entonces ahora simplemente pasemos a describir algunos gráficos, ¿no? Vamos acá a Profiles, donde dice Profiles, y acá vamos a Temperatura. Este nos muestra un gráfico de la temperatura. Acá observamos el gráfico de perfil de temperaturas, donde tenemos, este es el perfil de temperaturas, esta es la sección de destilado y esta es la sección de los fondos. Como se observa, el plato 1 es del destilado, perdón, y el plato 32, porque va disminuyendo, este es el plato de los fondos, ¿no?, que se encuentra a 366 Kelvin, y la temperatura del destilado es 325, como ya observamos anteriormente en los resultados. También se puede obtener un gráfico de, vamos a Profiles, vamos a Componentes, de propano, isobutano. Esta es la se observa que acá tenemos el propano, que se encuentra en mayor cantidad en el destilado, y acá tenemos la curva de isobutano, que se encuentra en mayor cantidad en la etapa de los fondos, ¿no?, en el plato 32. Este es el número de platos y este es el número de moles, fracción molar. Regresamos a Profiles. También podemos observar el flujo de flujo
flujo molar. Y esto es el flujo molar en los platos, ¿no? Acá este es el plato de destilado y aumenta, ¿no? En el plato de los fondos. Bueno, esta es la primera parte de este ejemplo del Juvent. Se hizo la comparación con el libro y ahora haremos la comparación con el balance de masa hecho a mano, ¿no? Bueno, simplemente las mismas gráficas.